Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y es un deleite el estar con ustedes el día de hoy. Lo que estudiamos en la previa programación realmente es algo muy especial para mí. Yo no puedo escuchar suficiente del tema. El apóstol Pablo, qué tipo de hombre él era, cómo Dios lo usó a pesar del hecho de lo que él había sido y había sido un perseguidor de la iglesia. Realmente, en otras palabras, parece que no había nadie que era tan malo como él, pero si Dios escogió a este hombre, y vamos a hablar de eso un poco, no solamente en este capítulo, pero cómo él fue salvo en camino a Damasco. Probablemente, si podemos decirlo de esa manera, la conversión más importante que el mundo jamás ha visto. Así es como lo considero yo. De todas maneras, leemos aquí, vamos a leer por favor en el versículo 2. Muy bien, y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos. Proclama la gran estima con la que tenían a este hombre, con mucha razón. E hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué diferencia entre su muerte y la de Ananías y Zafira? Hagamos una pregunta acá. ¿Por qué Dios, él pudo haber usado cualquier medio necesario para salvar la vida de este hombre? Y sabemos que era un hombre piadoso. Y cuando fue llevado realmente dejó un vacío en la iglesia, uno tremendo. ¿Por qué es que Dios permitió? Sin lugar a dudas, él tiene 30 años de edad o algo así. Y permite que a él lo maten de esta manera. A pesar de la urgencia con la que la iglesia lo necesitaba, individuos de esta naturaleza. Yo no sé si sabemos por qué fue decapitado Santiago Buen punto. y Pedro fue soltado milagrosamente. ¿Quién puede saber lo que Dios está haciendo a través de estas circunstancias? ¿Estás diciendo que Dios tal vez permitió que esto sucediese para tocar a Saulo? Yo pienso que ciertamente fue una Buen razón. punto. Y el impacto que tuvo, yo no pienso que podemos sobreestimar eso. Si hubo una discusión entre los dos y verlo apedreado hasta la muerte y ver la reacción de él. Yo creo que lo mencionamos en una previa programación. Yo no creo que Pablo jamás mencionó creo. en Correcto. sus epístolas que él escribió esto. Nunca lo mencionó. Y yo puedo entender eso, ¿no? Porque realmente no se pudo anexar nada a la vida de Esteban porque era el hombre más piadoso, ¿no? Así que creo que dolió mucho que él dijese algo al respecto en lo absoluto. Bien, vamos a leer en el versículo 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia. Parece que él era el líder de esta persecución, Entrando por las casas refiriéndose a las casas donde sabía que habían seguidores de Cristo. y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Él no escatimaba edad o género, sino que los llevaba a fuerza delante de los magistrados. Pero los que fueron esparcidos Se refiere al resultado de la persecución. iban por todas partes anunciando la palabra. Como se dijo, la persecución fue un fracaso. En vez de detener la palabra, más bien dispersó la palabra. Satanás teme la predicación del Evangelio mediante la unción del Espíritu Santo, pero no tiene controversia con ritualismo o filantropía. Ahora, vamos a leer eso otra vez, creo que es muy, muy importante. Como se dijo, la persecución fracasó. En vez de detener la palabra, más bien dispersó la palabra. Satanás teme la predicación del Evangelio mediante la unción del Espíritu Santo, pero no tiene ninguna controversia con ritualismo o filantropía. Cuando la iglesia empiece a perder la predicación del mensaje, no hay nada que pueda tomar su lugar. Esa es la manera de Dios. Y usted y yo estábamos discutiendo acá varias programaciones atrás, fuera del aire me parece que es. Algunas de las reuniones que fueron llevadas a cabo
en algunas de las iglesias allí en Dallas en aquellos días. Y yo creo que dijiste que no importaba dónde se iba en Dallas, ¿no? La dirección que fuese, se encontraba una iglesia que estaba en avivamiento, ¿no? Correcto. Y estaban teniendo un mover de Dios, ¿correcto? Por todos lados de Fort Worth Sí. y Dallas. Que la hizo dos de las ciudades en el mundo que tal vez tenía un mayor conglomerado de creyentes llenos del Espíritu Santo que cualquier otra ciudad en la faz de la tierra. Sospecho que eso es verdad, ¿correcto? Sí, absolutamente. Creo que así era. Sí. Yo soy de esa área, ¿verdad? Pero yo creo que Dallas y Fort Worth tuvieron un gran impacto en cuanto al testimonio ¿Y pentecostal. qué pasa con predicadores? En algunas iglesias hay predicación del Evangelio, pero solo en algunas. ¿Qué está sucediendo con las iglesias que ya no están predicando, no? Solamente están dando reportes de libros o algo de esa naturaleza. Bueno, creo que hemos perdido de vista la Biblia. Porque miren, la Biblia claramente nos dice que, En otras palabras, si no conoces la Biblia, no vas a predicar. bueno, es a través de la locura de la predicación que Dios ha escogido esparcir su palabra. Y eso, bueno, todos los dones que tenemos relativamente a el llamado de el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todos estos son dones verbales. Estos son los dones que son para entrenar a la iglesia. Así que la predicación y la enseñanza es el medio por el cual Dios edifica a su iglesia. Y cuando no creemos en eso, cuando ya no se quiere predicar y cuando no hay más una proclamación o predicación apropiada de un texto en una iglesia, uno ha perdido el propósito de la existencia de la iglesia. No hay razón para que el Espíritu Santo se mueva. No hay atracción a Cristo porque uno no está proclamando que el mundo está perdido, es pecaminoso y necesita a un Salvador. No hay edificación en cuanto a cómo vivir para Dios, simplemente porque estamos hablando de qué tantas aguas de agua vamos a dar la próxima semana y qué tanto bien le vamos a hacer a la comunidad. Y no hay nada de malo con hacerle un bien a la comunidad, pero el propósito de la iglesia es predicar el Evangelio. Id a toda nación, predicar el Evangelio a toda Ir a nación. todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es. ¿Puede usted Exacto. predicar realmente sin pasión? No. No. Yo me temo que hay muchos púlpitos y no hay pasión. Bueno, hermano Gray, yo creo que, bueno, ¿será que se puede predicar sin la información adecuada? No, no se puede. Se puede predicar algo. Bueno, sí, claro. Sí, claro. Se puede Bueno, predicar pero algo. realmente Sí. se puede predicar de una manera que toque vidas y corazones sin el Espíritu No. Santo. No, no se puede. Sabe, anoche escuché un sermón por televisión. Donna me llamó ayer y me dijo, escuché este mensaje y quiero que lo escuches. Y yo voy a mencionar el nombre de la persona porque fue una palabra poderosa. Él estaba predicando en la iglesia de Dios, en la asamblea de Orlando, Jensen Franklin. Yo he escuchado a Jensen Franklin predicar anteriormente. Él es un ministro de la iglesia de Dios y él ha tenido un ministerio muy grande, pero le quiero decir que anoche él predicó a la asamblea. Él le dijo a la iglesia de Dios exactamente lo que tenía que hacer. A mí me encantaría que todos ustedes escucharan el sermón. Estamos hablando de predicación, compasión, palabra, desafiante, el énfasis en todo lo adecuado, la fe pentecostal, orar en el Espíritu, ser salvo, tener llamados al altar, impresionante. Pero le quiero decir que la mayoría de las iglesias, y estoy hablando de iglesias pentecostales, yo no creo que lo estén haciendo igual. No, yo realmente no creo que está sucediendo, pero gracias a Dios por lo que acabas de mencionar. Gracias a Dios por eso. Sabe, yo lo he escuchado probablemente por televisión 3 o 4 veces a través de los años, pero anoche, miren, cuando yo escuché eso, yo le dije a mi esposa, le dije, yo creo que voy a unirme a la iglesia de Dios. Por supuesto, yo crecí en la iglesia de Dios, pero me encantó, fue esa predicación a la antigua del Espíritu Santo que a usted le hubiera encantado, hermano Swagger. Pues durante su Así conferencia, es, su gran reunión que hacen cada 2 años. como el Concilio General. Correcto, en Orlando fue esto y esa multitud se movió, los altares se llenaron y después él oró con algunas de las personas. Eso fue maravilloso, me tocó, vi muchas cosas muy buenas. Maravilloso. Sí hay predicación en el mundo hoy en día y hay muy buena predicación en el Centro Familiar de Adoración. Bueno, realmente, pero sí, aún
El movimiento en general de la iglesia podemos decir que es lejos de la predicación. Y sí, hay algunos como lo que acabas de decir, que bueno, por este hermano no, y aquellos como él. Pero a la vez, eso no es No lo lo normal. es. Quisiera poder decir que es lo normal. Hubo un tiempo cuando sí lo era, pero ya no lo es. Permítame decirle, creo que va a volver, porque el avivamiento va a traerlo de vuelta. Sin Bueno, avivamiento no podrá ser. escuché un joven predicador bautista. Alguien aquí me contó de él. Fuiste tú que me dijiste, Sí, ¿no? así es, de Tennessee, del área de Lexington. Yo lo escuché, no sé, hace como un mes o dos, y yo pensé, wow, ¿quién es este? Este caballero tiene como 55 o 60 años y predicó con una claridad y fervor y bueno, eso fue poderoso. Y cuando terminó decía que era de la iglesia bautista. Y yo dije, bueno, yo iría a esa iglesia. Bueno, yo pienso eso también y yo quiero decir esto. Una predicación que no incluya a la cruz como el medio para vencer al pecado jamás podrá producir avivamiento, sin importar cuán No, a la no puede. antigua o tal vez hasta pentecostal, entre comillas, sea. No producirá avivamiento. No, no Y lo va a yo hacer. aprecio a todo hermano o hermana que esté predicando como deben predicar, ¿verdad? Pero el mensaje que la iglesia necesita para avivamiento es el mensaje de la cruz. Todo avivamiento en la historia, cada uno tuvo su fundamento en la cruz de Correcto. Cristo y fue edificado en la Así es. predicación de la cruz. Y eso es lo que le traerá la vida a la iglesia una vez más. Le traerá la actividad del Espíritu Santo de vuelta a la iglesia otra vez. Correcto. Nada más lo hará. Así que necesitamos ir más allá de solamente un estilo o de forma o de lo que nos gusta y que se predique la verdad. Lo que predicamos determinará el bienestar de la iglesia en el futuro. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Ese fue su mensaje y lo dijo Amén. todo en ese punto, ¿no? Bien, vamos a seguir. Tenemos que ir a la pausa. Sí, así es. Gracias. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos al versículo 5. Rápidamente un comentario más acerca del Claro, verso 4, claro. si puedo. Estábamos hablando acerca de los predicadores, pero aquí, en este verso en particular, iban por todas partes anunciando la palabra. En el griego, de hecho, indica que ellos iban por todas partes contando el evangelio. Así que una gran sección del avivamiento que ocurrió o del esparcimiento del evangelio fue por la persona común, y he escuchado que usted lo ha dicho así de esta manera a través de los años, contando el evangelio a través del cerco del patio. Estos cristianos, no necesariamente solo los del llamado quíntuple, pero estos cristianos que habían experimentado este nuevo pacto, esta nueva relación con Cristo, cuando ellos salieron de Jerusalén, ellos no estaban callados. Cuando llegaron a Antioquía, estaban hablando acerca de lo que Cristo había hecho, quién Cristo era y todo eso. Y la idea de contar, literalmente, ese es el término, contar el evangelio, es la salud de la iglesia. Cuando es saludable, no cae dentro del llamado quíntuple la responsabilidad. Recordemos que Efesios 4 nos dice que si estamos edificando al pueblo de la iglesia, entonces ellos van a hacer la obra de la iglesia. Esa es la meta del llamado quíntuple, no de ser el evento principal, sino de calificar al pueblo de Dios para convertirse en el evento principal. Así que, gente tal vez que jamás vamos a ver, gente que tal vez jamás van a encender el televisor, que jamás van a encender la radio, afectados por la verdad del evangelio, se lo va a llevar a la gente que jamás nos verían a nosotros. Así es. Así que la salud de la iglesia y también el esparcimiento del evangelio, mucho de ello depende del bienestar espiritual del miembro individual de la iglesia. Y podemos ver eso en Efesios 4. El trabajo del llamado quíntuple es edificar a la iglesia y, bueno, edificar al creyente, y el creyente debe hacer el trabajo del evangelio. Y eso es lo que esto realmente nos está diciendo. Estás diciendo de que no es tanto que está centrado en el púlpito Correcto. como lo es en las bancas.
Hemos creado una mentalidad de entretenimiento y de ir a ver algo en la iglesia. Me temo que muy a menudo es lo que pasa, al punto de que la persona que va a la iglesia no es pastor y no es predicador, pero él viene a la iglesia y él escucha y él oye una gran predicación, se emociona y se va a casa. Y una semana después él piensa en Dios otra vez y regresa a la iglesia. Hemos convertido a la iglesia en la parte central de todo, pero la iglesia es el centro de entrenamiento. Claro. La iglesia es el centro de entrenamiento y tenemos que estar entrenando a la gente que sale a compartir el evangelio. Hay que contar el evangelio. Nuestra predicación debe de habilitar a la persona al punto de tener una relación con Cristo que puedan salir a contar el evangelio. Y este es el verdadero crecimiento de la iglesia. Así es como crece y realmente no depende de usted llenar el centro familiar de adoración. Depende de la gente que está sentado Eso es bajo verdad, nuestra es enseñanza. verdad. Porque solo es un poco lo que los pastores pueden hacer. Y una vez más, tenemos una mentalidad de que, necesitamos a un director de evangelismo y es su trabajo ir a ganar las almas. No, no es cierto. No, es el trabajo del cuerpo local, ministrándole a la gente que ellos ven en la escuela, en el hogar, en la tienda, en el trabajo. Ahí es donde contar el evangelio, ahí es donde el verdadero evangelismo puede realmente continuar. Nosotros tenemos un pequeño grupo de predicadores, jamás es un grupo grande de predicadores verdaderos. No Así los hay, es, lo así siento, hay mucha gente que quiere enseñar y predicar, pero no hay muchas personas llamadas Así por es. Dios. Y el punto de ellos no es de dominar a la iglesia, sino de entrenar a la iglesia para que la iglesia salga y haga la obra del evangelio. Y si nosotros hacemos eso bien y le enseñamos a la gente a crecer en gracia y en el conocimiento del Señor, entonces el evangelismo puede pasar. Pero hemos creado nosotros un deporte de espectadores para Eso sí demasiados es en la verdad. iglesia. Y creo que mencionaste no creo que este hermano, creo que él salió de la iglesia de Dios. Yo no creo que él está allí en la iglesia de Dios. No lo sé. Yo Me he parece que oído lo lo escuché que el eso. hermano Lauren estaba diciendo. No es el pastor que pare en las ovejas, sino que las ovejas paren ovejas. Correcto. En Así principio. es. Bueno, sí lo es, y una vez más es una combinación de los dos, pero la iglesia no es un deporte de espectadores. No debemos crear un estadio para que la gente venga y se siente nada más. Lo que es interesante para mí acerca de este texto es que dice que iban por todas partes. Ahora, ¿será que ellos tuvieron una clase y fueron entrenados y después salieron? No. Eso no sucedió, ¿verdad? No. Pero un La momento. persecución lo hizo. Yo creo que sí tuvieron servicios de predicación. Bueno, sí, iban a la iglesia, sí. Iban a la iglesia y se les enseñaba, pero en mi mente ellos salieron porque la persecución los sacó. Correcto, pero recordemos que lo que sucedió es que fueron a una ciudad nueva. Fueron a Sí. una localidad nueva. Y ellos salieron probablemente 3, 4 familias juntas, probablemente. Y bueno, esto solamente es una suposición, pero es la naturaleza una vez más del movimiento. Y la mayoría de la gente se fue a Antioquía y cuando llegaron a Antioquía, ellos se escaparon de la persecución, pero estoy seguro que los creyentes allá se reunieron, estoy seguro que habían algunos hombres ungidos para predicar y enseñarle al cuerpo, pero lo que causó el avivamiento en Antioquía no fue el gran predicador o la gran enseñanza, sino la gente compartiendo su fe con los gentiles, compartiendo su fe con otros judíos, compartiendo su fe. Y bueno, esto es en realidad, creo que es algo necesario para nosotros ver el día de hoy. Jamás se trata solamente del predicador y jamás se trata solo de la gente. Es una combinación. Miren, todo mover de Dios, tal vez sí tuvo un predicador grande en él, pero lo que realmente cambió a la comunidad fue la gente siendo cambiada. Eso es verdad, pero aquí hay algo que creo que estamos pasando por alto y no es algo placentero y tal vez no sería bueno tocarlo, pero es pertinente y es lo siguiente, que Dios tiene un tiempo Sí, para todo así es. y no podemos cambiar las cosas, Correcto. no podemos obligar a nada. Podemos poner a todo el mundo en esa iglesia a orar 10 horas al día cada uno. Y no es que Dios dice yo voy a enfriar las cosas y las voy a calentar, no funciona de esa manera. Pero debido al declive espiritual, sea cual sea la causa, ahora mismo, en este momento, estamos viviendo en un tiempo de declive espiritual. Así estamos. Sí. Correcto. Sí. Y yo sí creo que las cosas pueden cambiar si el pueblo de Dios busca y ora, ¿no? Yo lo creo eso. Pero nosotros nos gusta pensar de que
de que si hacemos esto, aquello, lo demás, entonces habrá un gran mover. No necesariamente. Bueno, yo creo que cuando la gente comparte su fe es el resultado de un mover de Dios. Esa es una mejor manera no, de decirlo, sí. no, bueno, eso es lo que estoy tratando de expresar. No solo, y bueno, debemos verlo, ¿verdad? Cuando hay un mover de Dios, vamos a verlo. Cada avivamiento que se ha llegado a ver en un pueblo, en una localidad, es lo que sucedía. Y lo que usted dijo es exactamente correcto. Hay un tiempo. Pero sí, y realmente sí me preocupa mucho la iglesia de hoy. Hay una mentalidad de Sí, espectador nada eso más. es verdad. Háganme feliz, canten sus canciones, prediquen el mensaje correcto y Y todas esas cosas en conjunto pueden ser la causa de eso. claro, algunos de esos elementos lo son. Yo creo una vez más, y no quiero sonar como un disco rayado, pero sí, yo creo que el mensaje equivocado en cuanto a sí, cómo vivir para sí. Dios falla en Correcto. traerle el avivamiento al corazón individualmente. Yo no, miren, bueno, tiene que haber corrección, ¿verdad? Si Corrección de nosotros parte de... no tenemos la palabra correcta en nosotros y no funcionamos de acuerdo a esa palabra correcta, el mover del Espíritu sobre nosotros, y gracias a Dios por ese mover, pero no vamos a llegar a la victoria de esa manera en la vida y el corazón de los Correcto. creyentes. Nosotros, yo creo que con esto es que trató y luchó Pablo día y noche. Es que las iglesias no entrasen en eso de guardar la ley, ¿no? Ellos Así tenían es. que obedecer y vivir en la palabra. Así tenía que ser. Correcto. Así es. Bueno, eso es lo que trae la vida. Ahí es donde la vida puede estar sin la verdadera palabra de Dios. No solamente la tradición, no solamente un estilo, sino la verdadera palabra de Dios. Pero entrando al cuando corazón dice del individuo. insensatos, Gálatas, Oh, sí. Oh, idiotas. Eso Sí. es lo que la traducción literal es. ¿Cómo les gustaría a ustedes esa carta, verdad? Querido idiota. sí, pero él estaba preocupado. No es de que si exaltan a Dios todo va a estar bien. Tal Correcto. vez no esté todo bien. Así es. Él estaba diciendo, más les vale pensar en algunas cosas. Exacto. Tienen que, y bueno, eso es lo que la doctrina apropiada hace, enseña al cuerpo de Cristo en qué creer, lo cual le permite al Espíritu Santo la libertad de poder corregir. Lo que el doctor Gray momentos atrás, le doy gracias a Dios por Amén. eso, ¿no? Y oro de que eso aumente cada vez más. Y que el Espíritu de Dios se mueva en vidas y corazones. Pero nosotros no debemos pensar de que si hay un mover, que entonces esto nos dice que todo está bien. No necesariamente es así. Así es. Bueno, una vez más, la verdad es lo que liberta al hombre. Así que la verdad tiene Sí. que ser predicada para poder lograrlo. Y bueno, yo apoyo completamente a esa gente que predica el Evangelio, que son sinceros y que aman a Dios, que son ungidos, llamados por Dios para hacerlo. Pero necesitamos tener cuidado con lo que predicamos. Cuando hablamos de cómo la gente es libertada del pecado, necesitamos conocer la verdad, porque es verdad y la verdad nada más lo que nos libertará. Así es, exactamente. Bien, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Detente allí un momento. Felipe era uno de los diáconos, ¿no? una vez más, Así sí, que el Señor, usando a estos hombres, a Esteban, a Felipe, debería haberse traducido una ciudad de Samaria, que probablemente era Siquem. Este era el Felipe de Hechos 6:5. les predicaba a Cristo. Se refiere a él que proclamaba a Jesús como el Mesías, Dios manifestado en la carne y resucitado de entre los muertos. Él no comprendía mucho sobre la cruz en aquel tiempo. Ese mensaje aguardaba hasta la conversión de Pablo. Dije que debía de haber sido más fuerte, ¿no? Él no sabía nada de la cruz, punto. Bueno, él, una vez más, el mensaje es lo que usted dijo en sus notas. Él predicaba como todos los de la iglesia primitiva. Jesús Jesús resucitó. es el Mesías. Así es. Recuerde que los samaritanos estaban buscando también al Mesías. Así al es, Mesías así también. es. Ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Muchas gracias por estar con nosotros. Les amamos e invite a otros a sintonizar un estudio en la palabra, por favor.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.